Bienvenidos a una clase más de adoración de siervos. Hoy vamos a estar grabando, va a ser una clase pregrabada para que podáis en directo y a través del chat estar comunicando conmigo. Pero el propósito de esta clase es prepararnos ya para estos días de festividad aquí en España, relacionado con las Navidades. Hemos preparado 3 clases que vamos a estar enviándoos a través del canal de YouTube este martes, el martes que viene y el día 28 con la decana, la doctora Tomasini y yo. Vamos a estar hablando en esa última clase para finalizar el curso de adoración de siervos de este año. El curso continuará después de las vacaciones de Navidad. Seguiremos investigando a lo largo de este año, pero queremos así finalizar este trimestre buscando al Señor, pidiendo que Él nos ayude, nos hable al corazón y podamos de verdad disfrutar muchísimo como hemos venido haciendo de este curso tan extraordinario. Hoy vamos a hablar de la mano del Señor, vamos a estar revisando nuestras notas y os invito a que podáis seguir la clase, tomar notas, ¿verdad que sí? Es muy importante que veáis la totalidad del curso y de esta manera poder estar preparados para servir, pero sobre todo ser siervos. Es lo que deseamos, no solamente hacer, sino ser. Así que os invito a inclinar nuestros rostros y pedir al Señor su bendición para esta clase que va a durar aproximadamente 1 hora, deseando que Dios os bendiga. Vamos a orar. Padre, te damos muchísimas gracias por el privilegio, el gozo de tener esta clase hoy, aunque sea, Padre, en el tiempo pregrabada, pero sabemos que igualmente tú vas a estar tocando nuestras vidas y nuestros corazones y poder de esta manera aprender más a ti, Señor, aprender de ti, aprender cómo vivir para ti, cómo adorarte en espíritu y en verdad. Y es nuestro ruego, Padre, que de verdad tú toques nuestros corazones y nuestras vidas a través de esta clase. Te damos gracias, Señor, y a ti nos encomendamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, Padre. Vamos a ver una cosa que es interesante. Vamos a estar hablando de la mano del Señor, y es una palabra que de verdad nos abre los ojos a un entendimiento mucho más profundo de la manera que Dios tiene de trabajar con nosotros. En este caso, Dios está hablándonos de una forma antropomórfica. ¡Qué palabra! Antropomórfica. La forma del hombre. Dios nos revela verdades que nosotros podemos entender y de esta manera profundizar mucho más en quién es Dios, su naturaleza, su carácter, su persona, sus atributos. Y es importantísimo, por lo tanto, que entendamos que cuando Dios, por ejemplo, nos habla de su mano, no es que Dios tenga una mano. El Señor Jesucristo, sí, recordad que Él se humanó y Él era un hombre, pero Dios es espíritu, así nos dice la Escritura. Y sin embargo luego nos revela que el que ha visto al Señor Jesucristo ha visto al Padre. Hoy justamente lo hablábamos en este domingo en el mensaje que hemos estado compartiendo en la iglesia. Pero debemos darnos cuenta de que hay simbolismos detrás de esas grandes verdades, entre ellos la mano de el Señor, la mano de Jehová. Es la palabra Yah, denota poder, fuerza, es como una garra también, orden, dominio, disposición. Tiene muchas maneras y significados según la preposición que va al lado o en el contexto que aparece. Pero en el versículo que nos ocupa no está diciendo que la fuerza de Dios estará en contra nuestra. Nos está diciendo, perdonadme. ¿Cuál es el versículo? Es Mateo 12. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Es un versículo que el Señor Jesucristo nos dice en Mateo capítulo 12. Ahora, esa palabra, mano, yad, nos está hablando de verdades importantísimas. Es el poder de Dios, simboliza su poder, simboliza su magnificencia, simboliza el orden, el dominio que Él tiene. Y como bien hemos leído en este versículo de Mateo 12, el Señor nos está advirtiendo a nosotros siervos de tener en cuenta su mano, y entonces, un momento, tenemos que tener cuidado en sus palabras. No vaya a ser que estemos tejiendo nuestros propios delantales de hojas de justicia, ¿verdad? Nuestra propia religiosidad.
en vez de entender el significado de lo que Dios nos está enseñando, nos está diciendo. Y déjame continuar con mis notas. ¿Cuántas cosas nos han ocurrido y de ninguna de ellas hemos aprendido nada más que quejarnos, llorar, estar lamentándonos por nuestra suerte? ¿Cuántas veces ni siquiera hemos pensado que muchas de las cosas que nos pasan son en realidad consecuencia de nuestra mala cabeza, de nuestras malas decisiones, de nuestras actitudes, de nuestra rebeldía, como también veíamos la semana pasada? Yo os invito a ver la clase si no la pudisteis ver de la semana pasada en cuanto al problema de la rebeldía y del orgullo en el corazón del siervo. Ahora, muchas veces no nos damos cuenta también que en este mundo caído en el cual vivimos hay consecuencias, hay causas que acontecen y nos hunden en una verdadera sensación de frustración. Y esto yo lo entiendo. A veces tiramos la culpa a Dios de cosas que Él no tiene culpa en absoluto. En este aspecto, volvamos a Samuel y veamos lo que nos dice Samuel en el pasaje de 1 Samuel, primer libro de Samuel, el capítulo 12. Vamos a ver que al pueblo que parece que no entiende muy bien, que tiene velos sin poder ver claramente, es por su propia culpa y Samuel tiene que golpearles, tiene que decirles. En el primer libro de Samuel, capítulo 12, versículo 16, dice: «Esperad aún ahora y mirad esta gran cosa que Jehová hará delante de vuestros ojos. ¿No es ahora la siega del trigo?». Es la pregunta que él hace. «Yo clamaré a Jehová y él dará truenos y lluvias para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad, que habéis hecho ante los ojos de Jehová, pidiendo para vosotros rey». Recordad el contexto, la nación se está quejando, queremos un rey como las otras naciones. Pero al hacer esto, están rechazando a Dios como rey. Versículo 18. «Samuel clamó a Jehová, y Jehová dio truenos y lluvias en aquel día, y todo el pueblo tuvo gran temor de Jehová y de Samuel». Es curioso, ¿verdad que sí? El temor que produjo en el corazón de Israel, no solo Dios, sino el siervo de Dios, Samuel. Es interesante esto, es interesante notar que la mano derecha de Dios en la Biblia representa su poder y su gloria y su manifestación de ese poder, de su justicia. También representa el castigo cuando Dios opera. Ahora, la mano izquierda es la que nos sostiene, es la mano de la providencia, es la que nos aguanta, ¿verdad? Una imagen que vemos muy típica en el libro del Cantar de los Cantares, cuando dice su izquierda me abrace. Ahí vemos a Dios abrazándonos y en su mano izquierda, en nuestra espalda, por así decirlo. Es difícil de ver. No ves la providencia de Dios obrando y trabajando en tu vida muchas veces hasta que pasa el tiempo. Es lo malo que tiene la providencia. No lo ves en ese momento, su mano de poder que te sostiene. Ahora ves la mano derecha. La mano derecha muchas veces representada, como en el caso que estamos viendo ahora, de juicio. Vemos realmente la necesidad de entender estos principios para entender cómo Dios obra en el ministerio. El tiempo de gracia que estamos viviendo ahora se va a acabar más tarde o más temprano. Y parece que no lo queremos ver literalmente. ¿Por qué? ¿Por qué no estamos viendo el tiempo en que estamos viviendo? ¿Por qué no estamos viendo esa mano de Dios poderosa obrar en el tiempo? Quizás penséis que lo que veremos a continuación no tiene nada que ver con el tema a tratar, pero no es así. Vamos a ver algo que es importante. Recuerda que la Escritura es una unidad completa. Que lo que Cristo habla, cuando Él dice, por ejemplo, el que conmigo no es contra mí, o el que conmigo no recoge desparrama, habla para los discípulos, habla para nosotros, y habla de temas que los discípulos mismos entendían ya desde el Antiguo Testamento. Eran cosas muy convencionales del día a día. El Señor no utilizó conceptos filosóficos o academicismos que eran difíciles de entender, sino que el Señor utilizó cosas del día a día para que pudieran entender grandes verdades espirituales. Vamos un momento, si os parece, a abrir en Lucas 8:4 y vamos a entender más lo que estoy diciendo. En Lucas 8:4, juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola. Fijaros, hay una gran multitud, es el primer detalle que vemos, vienen a él, quieren escuchar, no nos dicen los motivos, pero el Señor les habla con parábolas. Una parábola es una enseñanza
dada a través de una historia que contiene una verdad. Y dice así, el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y, nacida, se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando de estas cosas, decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Ahora, ¿qué estamos viendo en este pasaje tan interesante que el Señor habla a la multitud? Estamos viendo la historia del sembrador, bien conocido, la parábola del sembrador. Y cuando uno la lee, y los que escuchaban podían haber dicho, ¡qué interesante! Pues ya lo entiendo, es como se siembra, es la manera que la gente de aquel entonces estaba acostumbrada a ver. El sembrador salió a sembrar y esparce la semilla, y entonces pasan esas cosas que hemos estado viendo. Ahora bien, para nosotros del siglo XXI es como decir, wow, ¿y esto qué significa? ¿Qué simboliza? Bueno, vamos a ver algunas de estas cosas. Escucha con atención para poder entender más, porque como personajes del siglo XXI nos cuesta entender por qué el Señor habla de estas cosas. Esta parábola que Jesús nos está enseñando, honestamente, creo que muchos aún de los que creen hablar y haber aprendido mucho no han observado bien lo que estaba diciendo el maestro, y deseo acercarnos, sobre todo tomando nuestra mentalidad occidental para poder entenderlo mucho mejor. En esta parábola Jesús nos comienza a hablar del labriego para concentrar después la atención de sus oyentes en lo que será el núcleo de la parábola. El labriego, de hecho, no es el núcleo. Vamos a verlo. En nuestras lecturas rápidas que hacemos de la Escritura y en nuestros análisis a través de nuestros últimos siglos, no pensamos el por qué esta semilla iba a caer de la manera en que Jesús lo dice. Claro que no. Hoy en día todos hemos oído hablar de cómo se siembra, ¿verdad que sí? Todos sabemos que quieren recoger las mejores cosechas. Esto no tiene ningún sentido. ¿No te parece raro cómo lo hacían? Cualquiera diría que el labrador es uno que desperdicia las semillas de una manera un poco irresponsable, tomando las semillas y tirándolas por allí. Es interesante. ¿O acaso no sabe sembrar, tal vez, porque algunas caen en un lugar como espinos y abrojos? ¿Es un aprendiz, tal vez? ¿Qué está pasando? Bueno, la respuesta a estas preguntas las encontramos en la forma peculiar que tienen de sembrar ahí en Israel, en la tierra hoy en día de Palestina. Voy a leer algo escrito por Wright, un escritor en el año 1975, y dice lo siguiente. El agricultor G. Ernest Wright opina así: lo más probable es que las semillas se esparcieran habitualmente a voleo, después de lo cual se volvía a arar el campo para enterrarlas. El sembrador de la parábola camina por el rastrojo sin arar, siembra intencionadamente sobre el camino que la gente ha ido haciendo al pisar la tierra, porque sabe que este sendero va a desaparecer más tarde o más temprano cuando pase el arado para sembrarlo. Esparce las semillas, adrede, a propósito, entre los espinos que están en terreno baldío, porque también van a ser arrancados y arados. Por otra parte, nos dice también Adam Smith en el año 1985, tampoco hay que sorprenderse de que las semillas caigan sobre el terreno rocoso. En Palestina el suelo estéril se mezcla frecuentemente con el fértil. ¿Por qué? ¿Qué está diciendo esta información? ¿Qué nos está hablando a nosotros esta parábola del sembrador que salió a sembrar y la semilla que cayó? Bueno, sigamos aprendiendo esto y vamos a hablar de las características del terreno. Las características del terreno, yo he estado ahí en Jerusalén y os aseguro que es piedra rocosa, piedra calcárea, numerosas rocas calcáreas están enterradas en el suelo y tú no las ves, están cubiertas solo por una ligera capa de tierra de labranza. Hay muy poca tierra realmente, encima ya unos metros
o centímetros a veces, se encuentra esa roca áspera. Y apenas la notas, pero cuando el arado entra en la roca y levanta esa arena, el arado choca contra esa roca crujiendo. Así que para nosotros, los occidentales, nosotros en el siglo XXI, todo esto nos puede sonar extraño. Pero para aquellos que escuchaban, era algo muy conocido. Lo que les resultaba práctico, familiar. Sabían de qué estaba el Señor hablando. Así que al final de cuentas nuestro maestro se dirigió a gente que acostumbraba a trabajar y así le resultó bastante familiar todo esto que estaba diciendo. ¿Hacia dónde nos dirigimos? Volvamos un momento al pasaje del libro de Samuel, capítulo 12, versículo 16. Dice, esperad aún ahora y mirad esta gran cosa que Jehová hará delante de vuestros ojos. ¿No es ahora la siega del trigo? Yo clamaré a Jehová y él dará truenos y lluvias para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad que habéis hecho ante los ojos de Jehová, pidiendo para vosotros rey. Es lo que el Señor nos mostrará a continuación con esta parábola. Parece que ni en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo, ni hasta nuestros días, eso se ha entendido con claridad. ¿Por qué? Bien nos dice Samuel, pongamos atención y preparémonos para la limpieza que nuestro buen Padre hará. Leamos entonces lo que Jesús le explica en privado a sus discípulos. Dice así, el versículo 9. Sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él les dijo, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. ¡Wow! El Señor habla a sus apóstoles, les ha contado a los demás, a esa multitud que venía detrás de ellos, esta parábola, y esta parábola ha sido como, está hablando de algo que lo vemos a diario. ¿Qué tiene esto que decirnos? ¿Qué tiene de importancias? Bueno, los sembradores salen a sembrar, esparcen la semilla, y luego pasan el arado, y todo se mezcla y da fruto. ¿Qué tiene esto que ver? Ahora, eso me lleva a un punto que debemos ya empezar a entender. Y es que nosotros podemos leer las Escrituras sin entender lo que leemos. Podemos ser como esta multitud, escuchando las historias de Jesús, escuchando las historias del Antiguo Testamento, ¿verdad? David mató a Goliat y a Jonás se lo tragó una ballena. Que no es así, ¿de acuerdo? Pero ¿entendés lo que quiero decir? Y sin embargo, no entender la profundidad, la certeza de estas grandes verdades espirituales que encontramos aquí en las Escrituras. Y vamos a seguir leyendo quiénes son estas personas. Vamos a intentar describirlas. Junto al camino. ¿Se tratará acaso de aquellas que les gusta ser transitadas por todas y cada una de las corrientes de este mundo? Están junto al camino, ahí escuchando. Las que están dispuestas a abrazar todas las modas, las filosofías, los titulares, los programas de chismes, las telenovelas. Están junto al camino de la vida. Son estos senderos abiertos por donde transitan las diferentes ideologías, pensamientos, el yoga, el finguchu, las constelaciones, la sanidad, la naturaleza, Gaia, ¿verdad? La religión de nuestro siglo. Y tantas cosas de las que ni saben su origen, sus raíces, pero la abrazan igualmente porque suena bonito, porque son healthy, saludables, holism en inglés, ¿verdad?
porque les fascina lo nuevo. ¿Cuántas personas están ahí al lado del camino, viendo pasar en el camino de la vida todo lo que es nuevo? Y acaban con una cosa y buscan otra, luego la dejan a medias, así un desfile interminable de cosas que vienen, corrientes, modas que van. Es como aquellos que le preguntan a Pablo en el areópago, recordad la historia en el libro de Hechos, ¿verdad? Le trajeron al areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza que hablas? Es gente que quiere cosas nuevas, amantes de lo último, el último grito religioso. Bien lo leímos de Samuel también. Viene el día de la cosecha, viene el día en que yo voy a pedir cuentas de lo que habéis sembrado, y lo que habéis sembrado eso es lo que va a recoger. Y Dios ha salido a sembrar, y lo que vamos a recoger tal vez no os guste, porque la palabra de Dios ha caído en el camino. Más vale que pongamos suma atención, porque como siervos de Dios necesitamos un autoexamen diario, que el Señor escudriñe nuestros corazones. Necesitamos ver realmente si estamos también nosotros al lado del camino o nuestro corazón es tierra fértil. Al hablar de siervos no se trata de alguien que sirve en un local mal llamado iglesia, en absoluto. Sino que todo aquel que ha sido comprado con la sangre de Cristo es siervo del Altísimo. Y esto es tan importante que lo entendamos todos, porque esta clase de adoración de siervos no solamente para los predicadores, los que tocan la música, no, es para todos aquellos que hemos sido llamados a servir al Señor. Hemos sido llamados porque hemos sido redimidos con su sangre preciosa. Tenemos que tener cuidado con eso. Cuando Pablo se atrevió a ahogar en las conciencias de estas personas que les escuchaban en el areópago, les presentó el Evangelio. Cuando les puso cara a cara con Dios, hecho hombre, con el mismo Señor Jesucristo, que venció la muerte y dio su vida por los pecados de los hombres. ¿Qué es lo que hicieron ellos? Cuando les dijo que debían abandonar sus malos caminos y correr a Cristo como único medio de salvación, ¿qué es lo que hicieron ellos? Unos se burlaban y otros decían. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. No hay duda alguna que la semilla cayó al lado del camino. Bien, ¿qué quiero decir con esto? Que así son las personas. El corazón que está al lado del camino. No se comprometen, no quieren compromiso con nadie, ni con el hombre, ni con Dios, menos aún, por supuesto. No quieren nada de eso. Aman las primeras impresiones, aquello que les gusta. ¡Qué buen sermón! ¡Qué buena enseñanza! ¡Qué buenas canciones! Pero casi nunca se llegan a identificar plenamente. ¿Por qué? Porque están buscando cosas novedosas. Yo espero que no sea el caso de los que estamos aquí. Pero vamos a ver esto más y más en nuestros ministerios, las iglesias, las congregaciones, viniendo personas que quieren escuchar cosas nuevas y se sienten contentas por un tiempo hasta que se aburren de lo nuevo para buscar otra cosa más novedosa. En lo más profundo de su ser son vulnerables. Sus ansias de novedad les lleva a una esclavitud de buscar a ver qué encuentro. ¿Qué encuentro en YouTube? ¿Verdad? ¿Qué encuentro en Facebook, en Instagram y en otras vías de comunicación alternas o alternativas? Demagogias religiosas que atrapan con sus redes políticas, sociales. No estoy hablando de aquellos que sinceramente están en una búsqueda de una iglesia con sana doctrina. No estoy hablando de ellos. Debo entender bien este contexto, ¿de acuerdo? Estoy hablando del peligro que vamos a encontrar en nuestras congregaciones y en nuestro propio ministerio, y espero que no seamos nosotros mismos los que la semilla, la palabra de Dios, ha caído en un corazón que está al lado del camino. Para daros algunos datos, hasta el año 2013 había en España 355 movimientos religiosos. 355 en el 2013. En el 2017 existen más de 7.000 lugares de culto, según Europa Press, entre ellos. Son datos sacados de esta agencia. Musulmanes, hinduistas, budistas, adventistas,
mormones, ortodoxos, cienciología, grupos esotéricos, la nueva era, la era de Acuario, carismáticos, católicos, todos ellos. En estos grupos hay algo en común. Todos ellos tienen algo en común y es que desplazan a Jesucristo para poner al hombre. He estudiado por varios años lo que se llaman las sectas religiosas. Y en estas sectas religiosas hay un dato que es increíble y se recupera en todas. A lo mejor hablan de Jesucristo y hablan de Dios, pero tienen a un líder religioso y tienen a una revelación aparte de... Es como la Biblia y el libro del Mormón. La Biblia y The Watchtower Society, los Testigos de Jehová, Rutherford y Russell. La Biblia y Mary A. White Eddy. Esas interpretaciones, la clave de interpretación, la llave de interpretación de la Biblia y... Son gente que han tomado la palabra de Dios y la han mezclado también con las zarzas de las filosofías religiosas. Son las aves del cielo que se comen la semilla de la palabra de Dios, la devoran. Si son esos terribles pajarracos, carroñeros, es la palabra que aparece ahí, las aves del cielo, carroña. Cuervos voraces que roban el mensaje del Evangelio impidiendo que germine en el corazón de las personas. Son buitres. ¿Por qué? Porque esgrimen argumentos que suenan bonitos, argumentos con gran drama, con voces que parecen tener autoridad, con voces que lloran, con gemidos, voces que se parecen a la verdad, pero son mentiras del diablo. Argumentos novedosos, ¿verdad que sí? Cosas que nunca habíamos escuchado antes, en los que dan a entender que Cristo tiene un nuevo mensaje, un mensaje oculto, un mensaje secreto, más actualizado, mejor, y que Él no desea que nadie padezca, que nadie sufra, que todas las promesas son para todos, que no hay compromiso, no hay discriminación alguna, vive como quieres, simplemente acepta a Jesucristo para irte al cielo. O que solamente esto es un mensaje para los iluminados, los escogidos. Y por supuesto, ellos saben quiénes son, ellos tienen la entrada, ¿verdad? El roster, como se dice en inglés, la lista de los que van a entrar en la fiesta. Lo más triste de todo es que hay millones que creen en estas cosas. Hay millones que se han dejado embaucar por estas mentiras. Y la semilla, la preciosa semilla de la palabra de Dios, es sembrada en corazones que están al lado del camino. Y vienen las aves y se la devoran. Qué triste es haber escuchado la verdad en esta vida y haberla dejado arrebatar a propósito. Qué triste es miles de personas que habrán pasado por una congregación y habrán escuchado un mensaje, una predicación de la Biblia, y van a ser arrebatadas, van a ser llevadas por el mismo diablo, no por Dios, empujadas al error. Bueno, vamos a ver otra cosa. Pasemos a aquello sobre las piedras. ¿Quiénes son estas personas? ¿Quiénes son aquellos que reciben la semilla de la palabra, pero están en las piedras? Son aquellas personas que bien pueden recibir el mensaje, que parece que oyen bien, que lo comprenden, que lo asimilan y que echan algunas raíces. Parece que sí, parece. Y de hecho lo reciben con gozo. Es lo que dice el texto bíblico. Y el predicador dice, ¡wow! ¡Qué alegría! ¡Un alma más al cielo! ¡Tremendo! Pues como decía, ¿no? ¡Ah, pastor! ¡Tremendo mensaje! ¡Tremenda verdad! Sí, pero ¿qué ha pasado? Puede ser que a pesar de haber creído y echar algunas raíces, cuando vienen las dificultades, apartarse de Cristo es fácil. Son impactados por el momento, la emotividad. Son impactados por las palabras bonitas. Son almas sensibles, ¿verdad que sí? Pero cuando vienen las dificultades se apartan de Cristo. ¿Es esto posible? Pues sí. ¿Se puede creer en algún momento de la existencia humana la obra redentora de Cristo y luego perder tal convicción? Sí. Los demonios creen y tiemblan. Hace algunos días vimos en las convicciones, en el grupo de apegados a Él,
apegado soy a Él. Y es un tema que me gustaría a mí mismo hablar mucho más sobre la importancia de las convicciones. Y os invito a que escuchéis estos podcasts, de verdad, estudiantes. Estamos uniendo ideas a través de la Fundación Bíblica y a través de los podcasts. ¿Se puede perder la fe? Es alguna de las preguntas que nos han hecho. ¿Será que existen personas que cuando me ven... ¿será que existen personas que cuando me van bien las cosas, entonces tengo fe, pero cuando las cosas se ponen mal, es cuando la gente no reacciona y rechaza y se frustra? Cuando alguien muere, ¿verdad? Cuando hay problemas económicos, cuando me levantan falsos testimonios, cuando alguien abusa de mi persona, mis derechos, mi lugar, mis cosas, cuando tengo dolores, cuando no sé dónde ir, qué decisión tomar, cuando tengo que ser valiente y soy cobarde, entonces pierdo la fe y ya no creo. ¿Y me hundo? ¿Sabes que he encontrado personas así en el ministerio? Escuché el caso triste de una hija de un anciano, de un pastor, que después de haber estado rechazando la iglesia y la enseñanza y la doctrina de su padre, y se fue a otras iglesias y a otra iglesia y empezó a arrastrar gente con ella, con un montón de amargura en su corazón en contra de la iglesia y en contra de los ancianos y de los pastores y de los líderes, al fin y al cabo su amargura en contra de Dios mismo. Y llegó un punto donde ella ya dijo: mira, voy a apostatar de la fe. Dios conoce los corazones, yo no. Y tristemente, yo sé que dentro de las iglesias hay momentos donde la gente inocente es herida. El Señor Jesucristo mismo dijo: fui herido en casa de mis amigos, hablando de su muerte por nosotros. Pero eso no es excusa para dejar a Dios. Y sin embargo hay personas que usan esas situaciones difíciles, ¿verdad?, para dejar al Señor. Esos son los que están sobre la piedra. El corazón se convierte en piedra. Es el problema. Porque realmente habrá que tener un corazón frío y duro para abandonar al Señor, porque lo más probable es que nunca tuvieron como fundamento a Cristo. Su fundamento no estaba. Estaban perdidos, tal vez desde el principio, como Judas. Puede ser. ¿Por qué? ¿Qué fue aquel gozo que expresaron cuando recibieron el mensaje? La recibieron con gozo, es lo que el Señor dice. ¿Cómo fue posible que hayan afirmado que ahora todo sería diferente? Bueno, puede ser que se trate solo de emociones o de una fe completamente superficial, sin una real comprensión, sin amor profundo por el Maestro y menos con los demás. Puede ser que sea esto. Quizá lo único que tengan son unas cuantas ideas religiosas metidas en la cabeza, una jerga, ¿verdad?, religiosa que suena bien cuando habla, pero una vida completamente desconectada, descomprometida con Cristo. Porque bien puede conocer bastante de teología, sí, y hablar religiosamente, sí, porque es factible conocer todo el contenido de la Biblia y a pesar de ello acabar siendo tiranos, malvados, despiadados, que el único interés sea el dinero, siendo hipócritas, creyendo que los demás no se dan cuenta y sobre todo creyendo que engañan a Dios. Puede ser, sí, puede ser. Porque al final de cuentas, ¿no es eso también ateísmo? ¿Una falsa religión, una falsa creencia? O puede ocurrir, quizás, que la palabra se quede en el plano de lo sentimental, de la emoción temporal. Y esto ocurre mucho con las personas que tienen problemas de depresión, que son personas sentimentales, melancólico, depresivo, negativo. ¿Ah? Todo es ¡ay! Y con eso también se vive una religiosidad, una religiosidad de la lágrima fácil, de llorar, y aquí lo abarcan desde ¡ay! Ya. Pero luego son lobos rapaces. Son lobos rapaces. Porque el sentimentalismo y ser guiado por las emociones no te va a llevar al cielo, No. Y yo sé que Dios nos ha hecho seres con sentimientos. Pero si basamos nuestra vida en lo que sentimos y no en la seguridad, en lo que pensamos, en lo que sabemos, vamos a meternos en líos. Y esos líos son eternos, estamos en un gran lío.
Gente muy emotiva, muy llorona, que parece que de verdad ha profundizado la palabra, pero no hay cambios verdaderos, no hay profundidad, no hay nada. Yo he visto en mi propio ministerio gente llorar de lágrima fácil y luego sus vidas tenían pecados tan corruptos que dan vergüenza hasta mencionarlos. Y eran de lágrima fácil. Sí, ya. Tal vez nos engañaron a nosotros, pero no a Dios, porque a Dios nadie le engaña. Y Él sabe si nuestro corazón es tierra fértil o es piedra. Piedra. Y encima no puedes confrontarlos porque o se enfadan o se adelantan para decir que son la cosa más horrible del mundo, para que ya no te molestes en decirles nada y apechugues a escucharlos con sus espiritualidades que parecen profundas, que tienen gran dolor, pero no es otra cosa que lágrimas de cocodrilo o religiosidad temporal. Y lo vais a encontrar en el ministerio y lo vais a ver, y Dios os guarde de ser nosotros de esa manera. Son aquellos que sí aceptan la palabra, pero nunca piensan seriamente en ella, ni asumen responsabilidades, ni sus consecuencias. Tenemos que ser francos en que las decisiones que tomemos van a determinar nuestras vidas. Y las decisiones que tomemos al final y al fin y al cabo crean lo que somos. Y apechuguemos con las consecuencias, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y por lo tanto, cuando el Señor dice en su palabra que Él está ya sembrando y sembrando y sembrando, y Dios va a recoger esa siembra según haya sido el corazón, haya sido la tierra donde ha caído su preciosa semilla. Sí, estas personas cuando vienen las pruebas, las dificultades, fracasan en todas ellas, se sienten mal, crisis nerviosas, frenéticas, desquiciadas. ¿Sabes? En nuestra época contemporánea, esta clase de fe emocional y anti-intelectual parece alcanzar su apogeo porque la gente no piensa, solo le gusta sentir. Es el problema. Muchas de las iglesias llenas de personas motivadas por la música, el ambiente, ¿verdad que sí? El predicador, las formas, ¡ay, qué bien me he sentido! Les gusta sentir. Pero su cabeza está más vacía que otra cosa porque no piensan. Siempre están en búsqueda del momento efervescente, el frenesí espiritual, las situaciones de éxtasis. No entienden bajo ningún concepto que la fe no depende de los sentimientos, sino que va más allá de lo superficial, de lo emocional. La fe es profunda, es arraigada. Se trata de una dependencia de Cristo, no de nosotros, sino de Él. Y estas son virtudes que vienen de lo alto, son cosas que estas personas no pueden entender porque buscan sentirlas y como no las sienten, entonces no existen. Parece hasta estúpido decirlo, ¿verdad? Si no lo siento es que no existe. Bueno, hay muchas cosas que yo no siento, pero son bien verdaderas. Por eso la iglesia tiene una gran responsabilidad. Y como siervos del Señor que somos, todos tenemos una gran responsabilidad. ¿Por qué? Por una parte, enseñar a Cristo tal y como dice la Escritura, sin añadir y sin quitar. Mira en 1 libro de Corintios, capítulo 3, versículo 10. 1 de Corintios 3:10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento, otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día lo declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada cual sea el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemara, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo así, aunque así como por fuego. Es un pasaje que nos tiene que hacer pensar y pensar mucho. Es un pasaje que realmente nos llama a la acción, pero sobre todo a una mirada introspectiva hacia nosotros mismos, diciendo, Señor, ¿cómo estoy yo? ¿Cómo es mi tierra? Si Cristo no es el fundamento de todo cristiano, si no se enseña con rigor, como dice Pablo, estamos errando gravemente.
Nuestra responsabilidad es asegurarnos que las personas que oyen nuestro mensaje han edificado sobre Cristo. Y si a pesar de haber enseñado la sana doctrina, si a pesar de haber enseñado a Cristo, la persona se aparta, la Biblia llama esto apostasía. Apostasía. La palabra en griego, apostaseo, quiere decir caer de. Es decir, tienes que estar encima para caer, ¿verdad? Si no, no caes. Has escuchado, has recibido, pero algo ha pasado. En Hebreos capítulo 6, versículo 1, y Hebreos 6 es un pasaje conflictivo y lo sé, pero escucha lo que dice. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. ¿Lo entendemos? ¿Veis el paralelismo de esas dos enseñanzas del Señor Jesucristo y del escritor del libro de Hebreos? Apostatar equivale a burlarse del Hijo de Dios. Es como si Jesús todavía permaneciese muerto. No hay poder en él. Como si nunca hubiera resucitado. Como si nunca hubiera ascendido a los cielos y prometido rescatar a su iglesia y volver con los santos. La apostasía, por lo tanto, es abandonar las verdades de la Escritura, dejar de creer en ellas, ponerlas a un lado. La comparación entre los dos tipos de terrenos constituye una dura advertencia. El que absorbe que Dios envía, produce fruto y es bendecido. Pero el que desarrolla espinos y abrojos, después de recibir la lluvia, se está exponiendo a ser maldecido y a que se le prenda fuego. ¿No? La lluvia de la palabra de Dios. ¿Cuántas veces a través de un mensaje, de un pensamiento, de un testificar, Dios envía su lluvia de bendición? ¿Cuántas veces? ¿Y cuántas veces el corazón rechaza, es seco, es esa tierra calcárea? Una de las características de la tierra calcárea, y no lo he dicho anteriormente, pero el problema de la tierra calcárea es que absorbe el agua, absorbe, y por lo tanto es tierra de sequedades, seca. Tierra seca, no la deja ahí para que haya bien mojada la tierra fresca y de fruto. Mira, en este último año y en los venideros las enfermedades mentales están aumentando. Ya de por sí habían aumentado desde hace algunos 2 años, con todo este incremento, todo el creciendo, todo lo que estaba aconteciendo en este tiempo. No voy a usar palabras. Ya. Para el incrédulo esto es normal, la desesperación, pero para el creyente, nacido en Cristo, le espera una gran lucha. Porque requiere disciplina, requiere ponerse firme en buenas manos para no ir solo en la senda en contra de las circunstancias. Tenemos que centrar nuestra mente, tenemos que recuperar nuestra mente, tenemos que estar seguros que nuestra mente es llevada a Cristo. Pero hay creyentes que continúan por años desanimados, han perdido la fe en la Biblia, la fe, la esperanza en el Señor. ¿Cómo puede suceder esto? Quizás porque no sabía siquiera que estaba enfermo, puede ser. Hay personas que están enfermas y no lo saben. Quizás estemos viviendo en el reino de los ciegos, en donde el tuerto es rey. Hay un montón de locos y hay algunos que están un poco más cuerdos.
No lo sé, pero estamos viviendo en días muy conflictivos, donde la palabra de Dios sembrada no llega a los corazones, no llega. Y esto es muy triste. Y cuando un corazón no absorbe la palabra de Dios, Dios deja de insistir. Ahora, cuando un corazón busca a Dios, hay fruto. Me gusta Jeremías 29:13, y si lo podéis abrir ahí en vuestra Biblia, dice así: me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. En segundo libro de Crónicas 15, versículo 2, Jehová estará con vosotros, si vosotros estuviereis con él, si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Mira primer libro de Crónicas 16:11. Buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. Continuamente. ¿Qué nos está diciendo estos versículos? Nos está diciendo que debemos buscar al Señor en nuestras vidas. ¿Qué nos pasa? ¿Por qué nuestro corazón no tiene sed de Dios? ¿Por qué nuestro corazón no es como esa tierra que desea el agua para producir fruto? Porque estamos apurados con los afanes del mundo, porque acabamos rendidos de tantos compromisos, porque nos hemos acostumbrado a el rito de la oración que nos han enseñado, a los cánticos en la iglesia, a una posición corporal, a un tiempo prolongado de mensaje. Hay gente que dice: he orado 5 horas, oro 5 horas al día, cada día. Así, entonces, ¿con quién tienes el trabajo, la familia, los hijos? La Escritura no nos dice que debemos orar de una forma rodilla. No lo dice. La Biblia nos dice que oremos sin cesar, no 5 horas todo el día, 24 horas, porque es una actitud del corazón, no unas palabras repetitivas. Dios quiere que le busquemos, y esa palabra ahí, buscar, y la hemos estado hablando también en nuestros estudios, quiere decir buscarlo ardientemente, buscarlo continuamente, constantemente, ser pesado, si puedo decirlo. No es tomar un café con el Todopoderoso. No. Es realmente desearle. El Maestro nos lo enseña. Mira en Lucas capítulo 5, versículo 16. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. El Señor quería estar a solas con el Padre. Veamos ahora aquellas personas donde brotan abrojos. Y esta es ya nuestra última sección. Son las personas con espinos. Son personas cargadas de prejuicios y de excesivo sentido común que racionalizan todas las parcelas de su comportamiento, de su mundo. Hombres y mujeres que su forma de ser les lleva a cuestionarlo todo, de manera continua, a depender más de la razón que de la fe. Es ese tipo de personas que pinchan cuando te acercas a ellas, ¿verdad que sí? Y pinchan, y ese agujoneo permanente ahoga la palabra, la ahoga, antes de que pueda alcanzar la luz que le iba a dar vida. ¿Por qué? Porque comienzan a contrastar con el programa tal, con el científico tal, con la revista tal o cual, con lo que es imposible para aquellos. Dudas, abrojos. Y no dan fruto. Ahora, debo ya terminar por el tiempo que es en nuestra clase, pero quiero que nos centremos un poco ya en esta conclusión, en entender que el Señor Jesús, al enseñar esta parábola, el sembrador sembró. Él mismo es el sembrador. Y la semilla es la palabra de Dios. Y Él no hace algo al tuntum, como decimos aquí en España. No es irresponsable al tirar la semilla. En el antiguo Israel así lo hacían. La semilla caerá en diferentes lugares y después el arado pasará. No es irresponsable el que siembra. No es problema de la semilla tampoco. La semilla dará su fruto. El problema es el corazón. Y hemos hablado de esos diferentes tipos de corazones que vamos a encontrar en los ministerios que hagamos por Dios, pero que nos debe hacer también pensar en qué tipo de corazón es el mío. Yo espero realmente que mi corazón sea un corazón tierno, que dé fruto, que cuando el agua de la palabra de Dios llegue a mi vida,
que sea bañada en oración mi vida de mucho fruto. Es mi oración por mí mismo, y empiezo por mí, pero también por todos vosotros, por aquellos que estáis escuchando esta clase, para que nuestra verdadera adoración de siervos sea genuina. En el libro de Apocalipsis, hoy mismo hablábamos en el capítulo 22, que los siervos les servirán, dice en la versión castellana, pero en el original griego dice los esclavos le adorarán sirviéndole. Y esa debe ser la actitud del corazón nuestro. Un corazón que busque a Dios, que le ame, que le sirva, que nos apartemos para tener tiempo con el Señor. No en una situación ritualista, religiosa, sino en un ardor precioso. Me gustaría pedirte que en esta clase que has escuchado y estoy retransmitiendo, pudieras poner comentarios aquí en la caja de comentarios. ¿Qué opinas? ¿En qué te ha hablado el Señor? ¿Qué cosas ves en tu vida? ¿Cómo es tu corazón? Voy a estar orando por ti para pedir al Señor que realmente la palabra dé fruto en tu vida y en tu corazón. Esa es nuestra oración aquí en la Fundación Bíblica. Dios mediante, la semana que viene tendremos una clase más retransmitida y deseamos con todo nuestro corazón que sea de bendición. Y os animo a que podáis suscribiros a emor.fundacionbiblica.com. Ahí encontraréis todos los vídeos de esta clase, de lo que hemos estado haciendo, para que podáis así, de esta manera, cumplir todo el curso con todas las exigencias estudiantiles, no son tantas, pero sí es serio el estudio que estamos haciendo, y poder también formar parte de nuestro gran grupo de estudiantes ya. Gracias por estar en esta clase y es mi oración, es mi deseo que el Señor os bendiga.